Buenas tardes, Moisés, buenas tardes, Luis, buenas tardes, Andrea. Vamos a empezar a hablar Muy hoy buena tarde, doctor. Buenas tardes, Doc. de otro tema en función de la misma orden de ideas. Es lo que llaman un campo vectorial. Bien, fundamentalmente hablando, en el sentido clásico, un campo vectorial, en el sentido clásico, es una aplicación diferenciable y continua de Rn en Rm. ¿Ves? El cual me manda un vector de Rm en un vector en Rn. Pero en este lenguaje, para nosotros va a ser un campo vectorial como una, buenas tardes Patricia, como una aplicación lineal aplicada sobre funciones, dadas funciones continuas. Bien, el campo vectorial me va a transformar funciones continuas de Rn en Rn, funciones continuas de Rn en Rn. Vamos a ver algunas características y vamos a ver por qué para muchos autores pueden decir que un campo vectorial es una aplicación continua donde en cada punto de una variedad es una aplicación, es un vector. En cada punto de una variedad tienes el plano tangente y en el plano tangente le asigno un vector. Me voy a otro punto y asigno otro vector. De esa manera, un campo vectorial lo que hace es asignar, es una especificación continua y diferenciable de que se mueve a lo largo de los puntos del plano tangente. ¿Bien? Vamos a tratar de entenderlo en base a los apuntes que dimos hoy. Vamos a ver. Fundamentalmente, para nosotros un campo dada M una variedad diferenciable, en este lenguaje de variedades diferenciables, un campo vectorial sobre M es una aplicación, un operador lineal, ¿verdad? X, de todas las funciones C infinito, sobre la variedad en todas las aplicaciones de C infinito. Es una aplicación, un operador lineal. Es decir, que si yo tengo, se lo aplico a dos funciones, es a la suma de dos funciones, es la aplicación aplicada a es la suma de ese campo a cada función. Y si tengo un escalar de cualquiera, ¿verdad? El campo aplicado a T por F, puedo sacar T del campo y colocar T por el campo aplicado a F, ¿verdad? Donde, fíjese, son dos funciones C infinito en la variedad y T es un número real cualquiera o escalar cualquiera. Bien. Además, cumple con la regla de listing. Si yo tengo el producto de dos funciones o la composición, podríamos hablar, bueno, más que nada, más bien el producto de dos funciones, ¿verdad? El campo aplicado al producto es el campo aplicado al primero más el primero por el campo aplicado al segundo. Bien, es prácticamente la regla de la derivada. En otras palabras, por ejemplo, si yo pensara en todas las funciones C infinito, la derivada sería el primer campo vectorial porque cumple con la regla de Listing y la derivada es lineal, ¿verdad? El conjunto de todos los cambios vectoriales lo vamos a llevar, pero se va muy rápido porque es la forma que fue pegado. Si su M, si mayúscula. Cabe notar que la definición anterior, la omisión del paréntesis. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo hablo del campo X aplicado a una función F, ¿verdad? Simplemente escribo X por F, estando consciente que X es el campo y F es la función. No escribo, no es necesario escribir X de F, ¿verdad? En la notación de campos. ¿Ves? De la misma manera que cuando pienso que una transformación lineal es dada por una matriz, coloco la matriz por el vector y no coloco la matriz entre paréntesis del vector en las transformaciones lineales en forma clásica, cuando son dadas por matriz. Un campo vectorial sí se define en un punto o define en un punto un vector tangente mediante la aplicación del campo
en el punto aplicado a F es igual al campo aplicado a F evaluado en P. Pues esta definición de que hablamos del campo aplicado en un punto, ¿sí? Para otros autores, dicen que un campo vectorial es precisamente, utilizan como, esto como definición. Un, un campo vectorial es una aplicación continua donde a cada punto del espacio tangente, a cada punto del espacio tangente, le asigna un vector en ese espacio tangente. De manera tal que si yo me muevo de un punto a otro punto, o ese traslado de un punto a punto cercano es lineal. ¿Ve? El vector x de p, que es un vector x como un campo de p o sub p, es un vector en el espacio tangente. Ese vector específicamente cumple la regla del límite local. Es decir, que si yo lo aplico a el producto de dos funciones, daría el resultado de aplicar el producto el campo a la primera función y por la evaluación de la segunda función g aplicada a p más la primera función evaluada en p y el campo aplicado a la segunda función, el campo puntual. ¿Ves? Si tengo una carta local cualquiera sobre una variedad m y phi de p vale 0, el campo vectorial se define localmente como la restricción del campo a un entorno, al entorno U de la carta local. Sin embargo, no genera, note sin embargo que en C infinito no es que C infinito de U no es una subálgebra del C infinito de M. Y ahí está la prueba de que no necesariamente es verdad. Por ejemplo, si pienso que la variedad es todos los números reales y pongo el abierto, los números reales positivos, estrictamente mayor que 0, y tengo la función, por ejemplo, 1 sobre t, la cual es infinito, es eh, para todos los números positivos. No existe una extensión suave ni continua de la función a todos que se hace infinito en todo R. No obstante, la función C infinito se anula en una vecindad de la frontera de U. Si se anulase una función que se anula en la frontera de U, sí se puede extender. ¿Ves? Si U es abierto en una variedad diferenciable y f es infinito, se puede afirmar lo siguiente, que para todo x del abierto U, ¿ves? Hay un abierto B que contiene al punto X y es su conjunto donde la función es infinito, tal que la restricción de la función suave es infinito, es igual a la función restringida a y. La definición, una función suave tiene soporte compacto si hay una parte compacta contenida en U donde la función se anula fuera de ese compacto. Es la misma definición de soporte compacto, pero no necesito hablar sobre R, sino el soporte compacto en cualquier abierto de una variedad diferenciable. Una función que se hace infinito en una variedad diferenciable cualquiera tiene soporte compacto si la función se anula fuera del compacto, en el abierto y fuera del compacto. El menor compacto que cumpla con esta característica se llama el compacto de la función. Bien, por lo general, por el teorema de topología, dado abierto tal que sus clausuras sean compactos, se cumple que se puede conseguir una función suave que vale U1 dentro del compacto más pequeño y vale
un valor cualquiera entre 0 y 1 en el complemento del compacto y vale 0 fuera del complemento del compacto, es decir, en el segundo abierto. ¿Bien? Este ejercicio que es teórico, es definición teórica, ¿verdad? Cuando vistes variables complejas o álgebra sí, variables complejas. Bien, en el libro de Conway lo manda a demostrar con números, dar un ejemplo específico de que yo puedo definir una función que es C infinito, que dentro de un compacto vale 1 y fuera del compacto hay un complemento en el cual va descendiendo de 1 a 0 y después el soporte de ella sigue siendo compacto, ¿verdad? Es un problema de clásico de variables complejas, ¿verdad? Si vamos a escribir de U, ¿verdad? O alternativamente C infinito sucede U para anotar la totalidad de todas las funciones suaves con soporte compacto. Me gusta más la segunda notación, C infinito de U. Esta sí forma un subálgebra de C infinito de U, ¿verdad? Aquí una observación de que cuando yo tengo un espacio metrizable, la definición se puede probar para cualquier espacio semimetrizable. Un espacio métrico cualquiera metrizable que se le pueda poner una métrica, ¿verdad? Más o menos lo que yo comenté que aparecía en el libro de Conway como un ejercicio en los números complejos. Si yo tengo un campo cualquiera de la variedad M, un campo vectorial sobre M, lo denotan como X pertenece a C de M. Si F es infinito, donde U es un abierto de M, para cada punto de I hay una vecindad B del punto que depende de la función específicamente. Da que si el punto pertenece a la vecindad, está contenido en el abierto, y existe una función C infinito que vale exactamente lo mismo dentro de ese abierto y que cumple con la característica que el campo aplicado a la función evaluada en el punto P es igual al campo local o el campo en P aplicado a la función H. Es decir, que cumple con esa igualdad. Resulta ser entonces que el campo aplicado a F evaluado en P queda bien definido. Si W es otra vecindad abierta de P y existe una función K que cumple con lo mismo, entonces la función K es igual a la función F, es igual a la función H, dicha anteriormente, en la intersección de los dos abiertos. Bien, por un lema anterior, se puede probar que la diferencia entre K y H es infinito en toda la variedad y se anula en un entorno de la intersección de los dos valores en el punto P, la diferencia. El mismo argumento demuestra que si yo tengo un campo local en un punto P de la función K y otro campo local, pero en un punto Q de la función H, para todo Q en el abierto de intersección, un abierto, la intención de un abierto de la densidad de ambos puntos. Entonces, los dos entornos, ¿verdad?, coinciden dentro de la intersección de U intersectado con W. En particular, el campo aplicado a la función es una función suave en cada punto de U y por lo tanto es una función suave en U y coincide con X de F en B y con X de K en U.
Esa correspondencia que asigna a cada función f en el campo es un operador lineal sobre las funciones infinito y además cumple con la regla del ISDE, igual que la definición. Por lo tanto, en cada punto, el operador que asigna a el campo restringido a un entorno U es un campo que va de C infinito en U en C infinito de U. Es la restricción del campo sobre un abierto. Es decir, el campo restringido a un punto forma los campos diferenciables sobre el entorno de un punto. Es decir, cuando yo hablo de un campo, lo pienso en toda una variedad, pero lo puedo restringir a abiertos, ¿verdad? Recuerda que fundamentalmente estoy pensando el campo como una transformación lineal y que cuando yo lo evalúo en el punto, estoy pensando en un vector que está en el plano tangente del punto, ¿verdad? Que obedece a la transformación lineal. Bien, son funciones. No es difícil comprobar entonces que si yo tengo una función en el conjunto de campos compactos U, entonces X por aplicado a la función G, a esa función G, también tiene su parte compacto en U. Bien, por lo tanto, es G y la, el resultado de aplicar campo a la función G, F son elementos infinitos de toda la variedad, entendiéndose como funciones suaves que se anulan fuera del entorno. Suave en el sentido de que son valen uno, un intervalo valen cero fuera de ese intervalo, un intervalo no, en un abierto valen el cero fuera del abierto, del entorno U y el compacto. Y el compacto. Vamos a pensarlo de otra manera, porque es interesante a veces estudiar el soporte compacto en muchas funciones. Bien, las transformadas de ondículas, por ejemplo, por darte algo específico, ¿verdad? Que son, ¿cómo es? Que se pueden eh, computarizar, o sea, sacar cuentas con ellas, ¿verdad? Son aquellas transformadas que el soporte es compacto. ¿Bien? Si el soporte no es compacto, no puedo hacer cómputos en base a usando una base eh, de ondículas apropiada. Por ejemplo, la transformada de Dirichlet, cualquiera de ellas, tiene un soporte compacto o la transformada de Hart tiene el soporte entre 0 y 1. Aunque no son suaves, lo interesante es que utiliza mucho la compacidad. Y la transformada, y lo que está haciendo con la transformada es aplicando una especie de campo vectorial, donde yo agarro con la transformada de ondículas, con base compacta, a cualquier función, obtengo una nueva función. Es lo mismo que tú puedes hacer cuando estás trabajando con la transformada de Fourier, salvo que en el caso de la transformada de Fourier, la función seno y coseno no tienen soporte compacto. Las cuentas en el caso de la transformada de Fourier se hacen por otro algoritmo totalmente diferente. Bien, para simplificar la discusión, puedes notar que si tengo una carta local de una variedad y consideras el dominio U de una sola variedad, como una subvariedad de dimensión n, si x1, x2, xm es el sistema de coordenadas locales asociado a la carta U, las derivadas parciales de la función proporcionan los campos locales. Es decir, que los campos locales en cada punto pues vienen a ser las derivadas parciales de la función, de cualquier función f, no mentira, vienen a ser una base de todos los campos vectoriales de cualquier función f sobre u. Mediante la fórmula que aparece ahí, cada una de estas
de estas derivadas parciales aplica a una función f como la parcial de f aplicada por phi a la menos 1 aplicado, compuesto con phi. Es decir, tú para hablar de derivadas parcial en el sentido de esto, lo que vas a hacer es que si yo tengo una función en un mapa local, lo que hago es derivo parcialmente la, la composición de f aplicado al compuesto con el mapa local, a la menos uno compuesto con el mapa local. Y eso me da, eso sirve para cualquier función sin infinito. En otras palabras, estás demostrando que la base de un, recuerda que si lo retengo a un punto, no genérico, a un punto específico, ¿verdad? Lo que tengo es un vector en el espacio tangente. Y hacer esta decomposición de esta manera, como lo plantean ellos, lo que te está diciendo es que los elementos, los, la base del espacio tangente son las derivadas parciales de del mapa de coordenadas local del punto. Se le hace, ese infinito viene dada por el hecho de derivadas parciales, específicamente, y por la regla de Liszt también es evidente. En cualquier punto donde P sea igual a la F de 0 que esté en U. Los vectores tangentes entonces son, bueno, dice los vectores tangentes, digo, la base de los vectores tangentes son las derivadas parciales en el punto. Bien. Y al reemplazar C por cualquier F de P, se obtiene la fórmula superior. Si Q está en el punto y Q no es igual a P, y entonces la coordenada f de Q no es 0, ¿verdad? Si hago una transformación A, donde acá X le resto su valor menos phi de P, es una traslación y convierte con esa traslación que phi de P, phi de Q también es 0. Entonces lo que estoy haciendo con esto es que si yo roto o traslado el sistema de coordenadas, mejor dicho, a cualquier otro punto, obtengo las mismas características. Entonces, un vector tangente, perdón, un vector tangente llega a que al aplicar la regla de la cadena obtiene los resultados similares. O sea que para ir de un punto a otro, ¿bien? Lo que hago una traslación y obtengo que los vectores tangentes, ¿bien? Son precisamente las derivadas parciales mediante traslaciones, ¿verdad? Por eso que, como ya he dicho antes, que para mucha gente un campo es una aplicación que va de que a cada punto del espacio tangente en otro punto del espacio tangente, esa traslación es hacerse infinito la aplicación. Todo esto al fin y al cabo es para decir que en cualquier punto Q o P, el que sea, los vectores tangentes son precisamente las derivadas parciales evaluadas en el punto, mejor dicho, no los vectores tangentes, la base de los vectores tangentes. Es decir, que cualquier vector tangente lo puede escribir como una combinación de las derivadas parciales eh, de las coordenadas evaluadas en el punto Q o en el punto P. El lema. Si M es una variedad diferenciable y phi es una carta local, entonces para cualquier campo vectorial restringido al dominio, se puede escribir de la forma el campo restringido a, al mapa local es la, un, un, un vector n-dimensional, esta suma representa un vector n-dimensional de la derivada parcial evaluada, las derivadas parciales de cada una de las cartas locales por un coeficiente A.
donde los coeficientes son suaves, ¿verdad? A1, 2, a n son los coeficientes. Aquí lo que estás escribiendo es prácticamente que para cualquier punto Q, cualquier vector del espacio tangente se puede escribir como un campo, o el campo es precisamente una suma de las derivadas parciales, ¿verdad? Y las derivadas parciales de las coordenadas forman lo que ya he dicho varias veces, el, la base del espacio tangente. Bien, con la característica de que esos coeficientes son suaves. ¿Qué significa que sean suaves? Que si yo voy de un punto a un punto cercano, infinitesimamente cercano, ¿verdad? Ah, cada uno de los coeficientes podría representar una función, y esa función vale, si la veo como función, a pasar de un punto a otro, o en cada punto es continua, y es derivable con derivada continua infinitísimas veces, ¿verdad? Entonces aquí viene la demostración de la ley. Si se es infinito, aplico el mapa local, eh, saco la cuenta, ese mapa local pertenece al espacio tangente QDM. Ese vector tangente es una combinación lineal de los vectores tangentes básicos, y como ya habíamos demostrado, es precisamente eh, una expresión de esta manera, una sumatoria de este estilo. Aplico el mapa, hago la derivada, aplico la listing y llego al resultado que ellos plantean. En resumen, se ha fabricado un juego de funciones a sub 1, a supra 1, a supra 2, a supra n, que van de u en n, ya que el mapa, el campo vectorial, se puede escribir como esa combinación lineal para toda función que se hace infinito. En particular, las coordenadas son elementos de un álgebra sin infinito. Cumple con toda la característica de un álgebra, que cumple con las propiedades que la derivada parcial de una coordenada directamente es entre corsete igual k, digamos la función delta de Kronecker. Si vale, si j igual k vale 1, y si j es diferente de k vale 0, ¿verdad? Entonces, para cada k de 1 hasta n, se cumple esta propiedad que tenemos aquí para la construcción. Y se ven las expresiones que se obtienen. Así que, si a Q le asigno a su Q, es una función suave, es infinita, sobre U. Un suave, suave, lo que quieren decir estas notas es que sea infinito. Aló, ¿se me escucha bien? ¿Eh? De hecho, cada una de las coordenadas, evidentemente, es como es infinito, se cumple con las características y que ha demostrado el teorema que la transformada también es infinito. Cuando vemos la fórmula, a ver si la veo, perdí. 1,21 a la derecha, veo expresado que el campo restringido de un punto es precisamente un vector. Cuando vemos aquí, al final de la página, dice que al analizar esa fórmula, se puede suprimir la sumatoria explícita. Bien, eh, así se entiende el convenio de Einstein. En este caso, adoptamos la regla del superíndice J para denotar la derivada parcial, y se considera como un índice de expresión total. De hecho, si no hay ambigüedad en el sistema de coordenadas, se puede abreviar X sub J, perdón, parcial sub J, como la parcial eh, respecto a XJ. ¿Ves? Es un problema de notación. Por ejemplo, hay muchos libros de geometría diferencial que en vez de utilizar la derivada parcial en la fórmula clásica, utilizan la notación de Einstein, que es la notación que dice que un mapa, un campo vectorial dirigido a U
es igual a su J por la parcial de supra J como una expresión más corta. Claro, cuando utilizas esta notación que aparece aquí al final de la página 33, en este apunte, bien, si tú utilizas la notación, recuerda que estoy hablando no de un solo valor, sino tendrías que recorrer J entre todos los n valores, ¿verdad? Es decir, que al fin y al cabo es un vector o es una suma de n vectores. ¿Ves? Es decir, lo que estoy haciendo aquí en la aclaratoria, en estos apuntes, es que esa notación, aunque se ve muy resumida, está solo entendido que estoy sumando en los n vectores. Este enfoque, la geometría diferencial de los campos vectoriales, ya no pensado como en el curso de cálculo elemental, bueno, ya tan elemental de cálculo 3, funciones de varias variables, sino de un punto de vista más abstracto sobre variedades, es lo que mucha gente a principios del siglo XX, 1910, 1908, ¿bien? Lo llegó a llamar la geometría moderna, pero en el sentido de contemporánea, porque para otros autores la geometría moderna es la geometría euclidiana totalmente axiomática. Para un grupo de filósofos y matemáticos de la época, usaron el lenguaje, la geometría moderna para esta geometría de variedades. Es decir, que esto debe tener ya 110, 115 años. Mucha gente afirma la siguiente frase, un poquito redundante, que para que un economista, pero que para que un físico, ¿verdad?, sea considerado genio, tiene que dominar la matemática, pero no la matemática del siglo pasado, sino la matemática del momento, lo que se está desarrollando en el momento, en este momento. Por eso es que Einstein utiliza aquella famosa frase cuando hace todas sus demostraciones sobre la teoría de la relatividad, salvo que las demostraciones de él, lo difícil de entender es que él hace muchos convenios de acortar la notación y a veces uno se pierde en la lectura de él. Él dice que se apoya sobre los hombros gigantes para su desarrollo. Los gigantes eran los grandes científicos de la época que habían desarrollado esta geometría diferencial con la cual él pudo demostrar los conceptos de la relatividad y de la forma de entender la cosmología. ¿Ves? Y para poder entender la cosmología, buscó una ecuación donde está la constante cosmológica, donde explica todos los movimientos desde un punto de vista relativista, donde ya no mete los conceptos de la mecánica clásica. Y entonces ves el universo, que aparentemente lo ves como una variedad C3. Tú ves el universo como una variedad tridimensional, largo, alto y ancho. Él lo logra entender con una variedad C7, pero R7, inmersa, o sea, el universo es de 7 dimensiones y está inmersa en una variedad superior, por lo mínimo C9, C7, C9, R9. ¿Por qué? Porque cada eje de coordenadas que tú estás viendo, X, Y, Z, tiene un eje transverso, que es el eje imaginario. Entonces ya va, tienes X, Y, Z, son 3 ejes. Con su parte imaginaria son 6. Y mete el tiempo como un nuevo eje de coordenadas, entonces tú tienes, para entenderlo, una variedad R7. Pero para poderla analizar o comprender y entender los espacios tangentes del universo, ¿bien?, la tienes que ver con que es una variedad que está inmersa o incluida dentro de una variedad de orden superior. En eso se basan los conceptos topológicos y los desarrollos que él hace de la constante cosmológica. Los grandes fallas de muchos físicos post-newtonianos cuando tratan de estudiar la constante cosmológica es que se le olvida las componentes complejas. ¿Ves? Y de repente tratan de obtener un gradiente para justificar la, el, la constante cosmológica de este eh, en, en R3, ni siquiera en R4, en los números reales.
eso ha acarreado un enfrentamiento entre los físicos que ven el universo como C4, C3 por lo menos, o sea, los universos C3 más 1 el tiempo, y los que ven el universo como R3 más 1. Hay mucha bibliografía sobre eso, se podría uno leer, pero el problema es que no solamente está intrínseco la geometría diferencial, está intrínseco principios filosóficos que los que son einsteinianos puros respetan la variable compleja, son variedades complejas, no son variedades reales. Y los que lo ven desde el punto de vista por newtoniano lo ven como variedades reales. Vamos a ver, seguir en este orden de ideas. Si yo tengo otra carta local que con la coordenada correspondiente y, la primera era X, la segunda la vamos a Y, donde la intersección de los dos localidades, del abierto U y el abierto B en M, es no vacío. ¿Ven? Si trabajo dentro de la intersección, entonces el campo, ¿ven?, se puede escribir también en Y a partir de otros coeficientes, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre los coeficientes A y B? Lo expresar de esta manera. Si escribo F como la combinación de F minúscula por la imagen del primer mapa local, del segundo mapa local, y X es un punto para cualquier X en la intersección, entonces satisface la regla de la cadena. Bien, es decir, que la parcial de esta función F con respecto a Y igual a la parcial de una coordenada respecto a la otra por la parcial de F con respecto a la primera coordenada. Bien, prácticamente la regla de cadena. Fíjate que tú estás haciendo eso, las mismas demostraciones que haces en cálculo, pero lo estás haciendo en variedades, sin sacar cuentas, sino simplemente basado en los conceptos previos. Bien. Los siguientes, este es el resultado de aplicar los siguientes campos vectoriales locales a una función que se hace infinito dentro de una función que sea infinito en la intersección. Bien, es decir, que la regla de la cadena la puedes aplicar para punto de la intersección. ¿Ves? Y ahí ves, estima entonces la relación que hay entre A y B. La estructura algebraica del conjunto de todos los campos vectoriales sobre una variedad a partir de la definición no es menos importante. Y los detalles intrínsecos de estas expresiones locales. No es menos importante que los detalles de estas expresiones locales. Si yo tengo que X es un campo y G es una función C infinito, se puede definir la multiplicación de G por X, el cual también será otro campo. ¿Ves? Por la correspondencia, que a cada función es el resultado de aplicar la función G al campo aplicado a la función F. ¿Ves? Es decir, que yo puedo a los campos, al multiplicarlo por cualquier función F, me da otro nuevo campo. Bien, mediante esa correspondencia que está ahí planteada. El producto de la función G por el campo aplicado a F, el cual es evidentemente lineal en F y cumple con la regla de Leibniz, la derivada del producto de la derivada y toda esa característica. Claro, evidentemente, si yo pienso en la función de entidad 1, a multiplicarlo por X de X. De esta manera, el conjunto de todos los campos vectoriales puede demostrar que forman un espacio vectorial, pero un espacio vectorial donde los escalares no son números, sino que los escalares son elementos. O sea, cuando tú hablas de un espacio vectorial, siempre dice que al multiplicar por un escalar se cumple la propiedad de la suma, todas las características. En este caso, ¿verdad?, los escalares son funciones. Entonces, por eso puedes decir que el conjunto de los campos vectoriales es un espacio vectorial que es un módulo. ¿Te acuerdas de los
módulos que vieron en el curso de topología algebraica, ¿verdad? Módulo a la izquierda sobre un álgebra conmutativa, el álgebra de las funciones a infinito. Si yo tengo dos campos vectoriales, ¿verdad? El corchete que define cómo aplicar f, perdón, que lo define como que a f le aplicas el primer campo aplica, perdón, el primer campo aplicado al segundo campo aplicado a f menos el segundo campo por el primero aplicado a f. ¿Bien? Es decir, esta función que lo defino como corchete, que es la diferencia de la composición de dos campos vectoriales, ¿verdad? Me define una operación. Es decir, dado dos campos vectoriales, yo pongo ese corchete y me define una operación. Esta operación cumple con las siguientes propiedades. A todo par de campos vectoriales le puedo asignar un solo, un solo corchete. Y si tengo un solo corchete, me aplica una operación que es bilineal, es decir, que es lineal por la derecha y por la izquierda. Es decir, que yo puedo aplicar X a Y1 más Y2, o el corchete de X, Y1 más Y2, es igual al corchete de XY1 más XY2 por la derecha. Y por la izquierda igualmente, si yo hablo de X, X1 más X2, corchete, de corchete X1 más X2, coma, Y, es igual a X1 Y más X2Y, colocado en corchete. Y es antisimétrica, es decir, que al aplicar X a Y, o el corchete de XY, es igual a menos el corchete YX. Y además define la entidad de Jacobi. Bien, esta identidad de composición, de que si tengo tres campos vectoriales y sumo X por tres campos vectoriales X y Z, X voy a utilizar por como si fuera una multiplicación por el resultado de YZ, sea igual a Y por el resultado de XZ más el resultado de Z. Fíjate lo que voy a hacer es permutando o rotando los tres vectores, los tres campos, perdón, sino que yo lo veo más, después te explico por qué lo ve como vectores. Al fin y al cabo, para mí, corchete es una especie de producto, bien, que cumple con la entidad de Jacobi, que es bilineal y que es antisimétrico. Bien, cumple con estas dos propiedades. Esa operación corchete, ahí está la demostración muy elegante, muy bonita para demostrar que todo esto es verdad. Es una operación muy interesante dentro de cualquier dentro de ciertos espacios vectoriales en genérico. ¿Ves? En particular, claro, estamos hablando más que de un espacio vectorial, estamos hablando de un álgebra, de una sigma álgebra sobre el espacio de las funciones infinito. Es decir, que no es un espacio vectorial real, sino es un sigma álgebra sobre como está dicho arriba. Es un álgebra, o es un sigma módulo sobre el álgebra conmutativa hacia infinito, de todas las funciones a infinito sobre él. Este producto dentro de ese módulo, ¿verdad? Tiene una característica específica. Cualquier producto que cumpla con estas tres propiedades, aunque dice ahí que dos, ahí ve, es decir, que es bilineal, es antisimétrico y cumple con la identidad de Jacobi, es un producto hermítico. ¿Ves? O que cumple con la identidad de Jacobi. ¿Hay algún otro producto que tú ya hayas visto alguna vez en tu vida que cumple con estas propiedades? Por Dios, que sea mucho más fácil de contar y que no estemos hablando de espacios vectoriales de campos vectoriales sobre una variedad. Pregunto a ver, en un espacio vectorial, en un espacio vectorial conocido, más conocido de todos, ¿hay algún producto que cumple con estas propiedades? Que es bilineal, que es antisimétrico y cumple con la identidad de Jacobi. Eh, los espacios vectoriales donde hay un producto que cumple con estas propiedades definen la geometría simpléctica.
¿Cuál es ese producto elemental de dos vectores cualquiera o de dos algo cualquiera, ¿verdad? Que cumple con esta característica? De dos vectores, porque justamente son dos vectores. ¿Bien? Bueno, vamos a suavizar el lenguaje, pues. Si no se acuerdan, vamos a echarlo para atrás, voy a dar la respuesta y pues voy a dar la pregunta. Todo el mundo vio lo que llamaban producto vectorial en matemática de bachillerato. El producto vectorial de dos vectores. ¿Te acuerdas? Que era el determinante de IJK, el primer vector y el segundo vector. Bien, el producto vectorial, aquel famoso, de IJK, no tenía una extensión natural hacia todos los espacios vectoriales. O sea, no hay una extensión natural del producto vectorial que está definido específicamente en R3, porque en R2 no, si yo hago un producto vectorial en R2, teniendo el R2 como un subespacio de R3, el vector que obtengo es un vector vertical, está fuera del espacio. Bien, pero pensando que R3 el producto vectorial existía siempre, ¿verdad? Doy dos vectores cualquiera y todo el mundo le puede calcular el producto vectorial. El producto vectorial es bilineal, o sea, es lineal respecto a la suma por la derecha por la izquierda. Es antisimétrico. Tengo un vector A por un vector B. Calculo el producto vectorial, es lo contrario, es darle signo contrario a E por A. Y el producto vectorial es el que viste tú en bachillerato. Cumple con la identidad Jacobi, aunque no te lo dieron en los libros básicos. Hay algunos libros que sí lo tienen, por ejemplo, en Venezuela está el de Orellana es así, de Julián Rojas Jiménez. ¿No? Creo que ellos trabajan por separado. En ellos tienen en su producto vectorial, en el libro de aquellos, la entidad Jacobi. Bien. Ese producto vectorial lo dieron en bachillerato y lo utilizaron, por ejemplo, para calcular los campos magnéticos, electromagnéticos, de fuerza y de sea de corriente, para donde sale la fuerza electrostática, aplicada la regla a la mano derecha y demás. Pero lo interesante de todo ese producto es que cumplía con esas tres propiedades. Bueno, cualquier producto que cumpla con esas tres propiedades es un producto hermítico, ¿verdad? Que cumpla con bilineal, antisimétrico, que cumple con la identidad de Jacobi. Esos productos vectoriales, ¿verdad? Son los que definen la geometría simpléptica. En Venezuela hay un, por más que no lo tengo a la vista, pues te lo puedo conseguir, un matemático muy famoso, no sé si estará vivo todavía, que en el año 87 nos dio un curso de posgrado, 87, 88, de geometría simpléptica. Silks era el nombre de él. ¿Eh? Eh, Tiene muchas fichas sobre él, muy bueno. Él trabajaba en la Simón Bolívar en el año 86, en la Universidad Simón Bolívar. ¿Verdad? Ahí está la demostración de que, evidentemente, dados los campos vectoriales, ese producto definido por la fórmula 1.22a satisface con todas esas propiedades, es decir, que es bilineal, perdón, concha, que esto no funciona muy bien, es bilineal, me perdí, se brinca para arriba, no para abajo, es bilineal, antisimétrico y cumple con la entidad de Jacobi. Bien. Eh, es decir, que el producto de campos vectoriales definido por corchetes, ¿bien? Es un producto simpléctico que define una geometría simplética y es un producto hermítico en el sentido que satisface las tres propiedades. Al sumar los cuatro términos del lado derecho, llega a la conclusión. Proposición. De la proposición anterior, ¿verdad? Llegas a que desde el punto de vista no geométrico, sino desde el punto de vista, saliéndose de la geometría, del espacio vector, el espacio de todos los campos vectoriales, o el conjunto de todos los campos vectoriales sobre una variedad, es un álgebra de Lie. Bien. Las álgebras de Lie son unas álgebras diferenciales, ¿verdad? Que satisfacen el producto, que tiene un producto hermítico, una forma bilineal, bilineal
antisimétrica que satisface la identidad de Jacobi. Esta operación binaria no es asociativa, ¿eh? Porque puedes ver que no satisface la igualdad de la asociatividad. Tampoco el producto vectorial que tuviste en bachillerato satisfacía la asociatividad. ¿Bien? La ventaja de Jacobi declara que no puede ser asociativa. Un producto vectorial no puede, un producto cualquiera, no puede ser simultáneamente satisfacer la identidad de Jacobi y satisfacer que sea asociativa. Y ahí está la comprobación de que no pueden cumplirse a la vez. Dados variedades diferenciales, se quiere comparar sus campos vectoriales. ¿Ven? Es factible, si M y N son diferenciables, cada, son difeomorfas y para cada difeomorfismo da lugar una correspondencia entre los campos vectoriales del primero y los campos vectoriales del segundo. Bien, esa asociación entre dos variedades diferenciales que sean difeomorfas es la que te permite particularizar el concepto aquel que tenías tú de cálculo vectorial, que para ellos un campo vectorial era lo que te mandaba a un espacio, en un espacio vectorial de Rm, en otro espacio vectorial de Rn. Bien, sino que en este caso, si las variedades son difeomorfas, yo puedo asociar los campos diferenciales de la primera en los campos diferenciales de la segunda. Si yo tengo un difeomorfismo entre dos, pero es un demasiado feo. Un difeomorfismo entre dos variedades diferenciales. Tengo un difeomorfismo entre dos variedades diferenciales, ¿verdad? A cada campo vectorial, la primera variedad, se le puede asociar un campo o se le puede asociar un campo que es el difeomorfismo aplicado al campo, el cual pertenece a la segunda variedad. ¿Mediante cómo? Mediante composición con la el difeomorfismo y su inversa. Es decir, que el difeomorfismo aplicado a un campo, aplicado a una función H, es igual al difeomorfismo de la función H compuesta con, es igual al campo de la función H compuesto por el difeomorfismo compuesto con la inversa del difeomorfismo. Bien, el campo vectorial es la imagen directa, es una notación que se utiliza bajo el difeomorfismo, la imagen directa. También se le asigna hacia atrás una imagen inversa, ¿verdad? Es que se obtiene a partir de la inversa del difeomorfismo. Recuerda que el difeomorfismo estamos hablando de una función que es continua y abierta, C infinito en la continua y C infinito en la abierta. Y aquí está la explicación de las cuentas. En el caso de que los campos de cada variedades sean iguales, tengo un difeomorfismo de un espacio vectorial de una variedad en sí mismo. Se dice que X es invariante bajo el difeomorfismo si la aplicación, si el difeomorfismo aplicado a todo campo vectorial da el mismo campo vectorial. ¿Bien? Es decir, que un difeomorfismo se dice que es invariante cuando al aplicarlo a cualquier campo vectorial me coincide con el mismo campo vectorial. También, si yo tengo dos, tres, no, estoy viendo bien, tres variedades y dos isomorfismos entre la variedad M, la variedad N y la variedad R. Si X está en el primer campo, entonces la composición de los isomorfismos es un campo en la tercera, es un campo en la tercera variedad. ¿Bien? Es decir, que la composición de isomorfismo me genera campos, me trasladan los campos
o el campo imagen, o el campo directo, es el campo obtenido. Después hay un último lema, que si tengo un dimorfismo entre dos variedades, es entonces, tengo un dimorfismo entre dos variedades. Entonces, el dimorfismo aplicado al producto, tengo un dimorfismo entre dos variedades, tengo dos campos X y Y. Entonces, el isomorfismo aplicado al producto es igual al producto del isomorfismo aplicado a la primera función por el isomorfismo aplicado a la segunda función. Es decir, que en cierto sentido, los isomorfismos se conmutan o conmutan, no, se componen con ese producto de Jacobi de campos vectoriales. Bien. Y después, si era con la demostración, se acaba cuenta. La mayoría de las demostraciones que hacen en la geometría diferencial o la topología diferencial es cuentas. No hay nada que hacer más allá que sacar cuentas, aplicar derivados, aplicar combinaciones, combinaciones de funciones. Y estar consciente que tú estás trabajando con variedades que son espacios topológicos, que, están, que son localmente, se puede identificar con RN mediante espacios vectoriales, mediante coordenadas. Bien, mediante coordenadas se pueden identificar con, con RN, ¿verdad? Y que las cuentas, a la hora de sacarlas, o la hago por coordenadas o la hago en forma algebraica. Cuando yo estudio la geometría diferencial, no solamente desde el punto de vista geométrico, sino desde un punto de vista topológico, tengo que saber o conocer un poquito lo que es un módulo, que ya lo viste en topología homológica, o lo que es un espacio topológico, tengo que conocer todos esos conceptos. Y que de repente te surgen algunos conceptos más algebraicos de la álgebra continua, por ejemplo, las álgebras de Lie son álgebras continuas en general, y aquí te definen una forma fácil de caer en el lenguaje de álgebras de Lie. Hay un libro muy bonito, me busco para allá para buscar los libros, pero están todos así apelonados, a veces es difícil conseguirlos. Todo. Un libro muy bonito de álgebras continuas del mismo autor de R módulos, de CTQ. Bien. Álgebra de Lie, del libro de CTQ también, que es muy elegante, una forma muy bonita de expresarlo. Bien. Sí, que para dominar estos conceptos puedes verlo muchos aspectos. Lo interesante de este enfoque de la geometría diferencial es ese enfoque, ¿cómo se llama la palabra? Que es la base de toda la física moderna o toda la física, digamos, de Einstein para acá. ¿Ves? Ahora, la interpretación de por qué algunos autores llegan a una conclusión y otros a otra, no es tanto de la geometría diferencial, es de en qué dimensión estás colocando tú los, ¿cómo se llama esto? El espacio donde vivimos, el universo. Pues los que son los que creen en la teoría de Einstein pura, lo ven como un espacio complejo de tres dimensiones, o sea, sería real 6 más el tiempo, o sea, 6 más 1, 7. Y los que son post-newtonianos lo ven con una variedad de dimensión 4. Siempre lo ves como una variedad de dimensión o 4 o 7 inmersa en una variedad mayor, porque si no lo pudieras poner como inmerso en una variedad mayor, pues diría que el universo está estático, pero al colocarlo entre una variedad mayor, puedes observar o justificar que el universo está creciendo. Es decir, que los cúmulos y estrellas a grandes distancias se separan y se separan más cada día. ¿Ves? En la misma manera, por ejemplo, que si tú llenas un globo de aire y lo vas llenando, el globo es una variedad, es una superficie plana, el globo, la superficie, el hule, el plástico que tú estás inflando. Pero tú lo puedes ir inflando y vas viendo cómo él se va separando. Y puedes, de un observador, una hormiguita, en un extremo del globo, puedes ver como si estuvieran dos hormiguitas en dos puntos diferentes y se van separando cada vez más rápido. Y mientras más lejos están los puntos, la separación es mayor. En esa misma explicación
claro, esa explicación está hecha, digamos, como R2, su variedad de R3. Lo mismo ocurre con el universo, sino que para los estinianos puros, no es C2, no es C3, no es C, es una variedad en C en los complejos. ¿Ves? Ese es el orden de ideas a donde va esto. Bien, es la base de muchos aspectos. Aplicaciones directas. Bueno, justificar o entender lo que hiciste tú en el cálculo vectorial. En el cálculo vectorial. Ahora bien, vamos a la formulita donde te dicen la forma de escribir un campo. ¿Te acuerdas? La 220, la 120, a ver si la 120, si no me equivoco, la 121. La de la serie, la de la suma. Cuando yo tengo un vector. Aquí está, la 121, ¿verdad? Donde un campo lo puedes escribir como un vector donde los A sub i por las derivadas parciales de cada una de las coordenadas. De esta manera estoy diciendo que tengo unos coeficientes llamados A sub i y las derivadas parciales que si yo lo evalúo en un entorno sirve y si lo evalúo en un punto del entorno donde las coordenadas son cero, pues precisamente hacen papel de las derivadas parciales. ¿Te acuerdas? Bien, la, los vectores de la base los llamas parcial con respecto a la primera coordenada, parcial con respecto a la segunda coordenada, parcial con respecto a la décima coordenada. Los A sub i, o los A supra J, pero en este caso es J, no sé por qué digo I. Los A supra J, que son funciones C infinito, ¿bien? Si los vectores los llamamos de sub i, los A supra J, muchos los llaman los diferenciales. O sea, aquí ya la derivada parcial y los A sub i son los diferenciales. Es decir, que los A supra J, pues serían de, de derivada directa, no derivada parcial. Con respecto a X1, D con respecto a X2, de X1, de X2, de X3. En la notación tipo este, ¿verdad? Por eso algunos autores, cuando ven esta notación, varía un poquito. En otro aspecto de la notación, esa identificación, a veces utiliza un semicorchete, que por la izquierda es una barra y por la derecha es como un símbolo de mayor abierto, ¿verdad? Eh, Tiende a marear. Cuando ustedes están buscando, leyendo sobre los temas, el problema fundamentalmente de este concepto de la topología diferencial es la rotación, que cuando pasas de un libro a otro, la notación cambia mucho. Cuando yo utilicé, el problema es que no lo veo, no me acuerdo dónde está, el libro mío de geometría diferencial, en el curso en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, era totalmente notación esteniana. Es decir, de una vez no colocaban a supra J, sino de J. Y en vez de colocar la derivada como la parcial con respecto a que J, colocaba simplemente de sub J, ¿verdad? Con la notación totalmente. Y a veces ese lenguaje de golpe y por razón muy fuerte cuando la primera vez que lo ves, sobre todo para los ingenieros. Pero lo que está es con este concepto es generalizando todo lo de los campos vectoriales a lo más absoluto que viste o viste en los cursos de cálculo vectorial. Todos ustedes habrán dictado, bueno, por lo menos Andrea sé que lo ha hecho, según me dicen las malas lenguas, cursos de matemática para ingeniería con esos temas, ¿no? Bien, entonces, si hay alguna pregunta o si quieren, seguimos entonces el jueves con más apuntes sobre estos temas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está todo bien? ¿Han entendido más o menos lo que he dicho? Y le Sí, acepto este señor. material. Entonces, Gracias, profe. dentro de este material, tengo unos compromisos con una empresa transnacional que me han quitado mucho tiempo y ofrezco mi disculpa a los organizadores del IEPSI, porque de verdad, abrir el aula virtual y empezar a subir material se me ha hecho un poquito difícil. Bien, me ha sido más fácil mandárselo a ustedes por correo. En lo que pueda, voy a montar todo el material en el aula virtual y por eso es que le estoy pidiendo que las tareas me las envíen al correo electrónico. Bien, pero quiero que ustedes sean participativos, o sea, que las tareas las entreguen a la fecha. Esta parte no tiene tarea porque las cuentas son o muy copiar lo que está aquí explicado o muy laborioso. O sea,
Entonces, más que nada es como sacar cuentas, cuentas y cuentas en la parte de campo vectorial. Pero lo importante de los campos vectoriales en este aspecto es que los campos vectoriales se justifican si a los espacios tangentes. Si no hubiera hablado primero de espacio tangente en la clase pasada, esta parte de espacio vectorial no tendría sentido. Como para entenderme un poquito, ¿verdad? Si yo digo que el espacio tangente está generado por el espacio en cada punto de las derivadas parciales evaluadas en el punto, ¿verdad? La parcial con respecto a X1, la parcial con respecto a X2. El espacio cotangente es todo lo contrario, sería donde las derivadas son los coeficientes y los diferenciales son la base de coordenadas. ¿Ves? Como ya nombré un poquito en la última clase, un poquito del espacio cotangente, habla en ese sentido. Bueno, espero que el material les sea útil, que eso lo lean. Es bastante interesante. Es un concepto que para uno muy novedoso, para otro quizás sea ya más o menos conocido, pero que está bien explicado en estos apuntes que conseguí. Vamos a seguir la próxima clase en función al contenido programático que tenemos planteado. Nos vemos entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves, ¿ok?